Hola chicos, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra última clase de introducción a la Biblia. Bueno, qué pena con ustedes. Lo que pasa es que estaba en una reunión, o estoy en una reunión, todavía la dejé prendida de la universidad, bueno, de algo que tiene que ver con el siguiente cuatrimestre. Entonces, por eso le pedí el favor a Julie primero que les avisara que la entrada era un poquito tarde, pero me di cuenta que se iba a demorar más de lo normal, entonces por eso le pedí el favor a Nick que les avisara que entraran a las y 45. Bueno, cuéntenme cómo están. Estamos cerrando semestre, siento que ya todo el mundo está como cansado, como ya nadie quiere saber nada de nada más, ya en todas partes, ¿cierto? Estudio, trabajo, en todo. Siento que estamos como así por todos lados, ¿cierto? Entonces, pero igual hay que terminar. Yo tengo exámenes la próxima semana bueno, de lo de la universidad, tengo entregas en estas 2 semanas y eso ha sido una locura también. Entonces, creo que llegó un punto en que uno dice como, de verdad, yo no quiero hacer nada más. Pero bueno, ya estamos, ya casi, ya hoy terminamos, ya estamos cerrando. Entonces, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría como para cerrar, porque ya a estas últimas fechas de verdad uno quiere como no tener nada pendiente con eso. Ya todo el mundo está como en un modo diferente, pero bueno, hay que terminar y eso es importante. Entonces, bueno, primero quiero saber cómo están. De verdad, quiero que me cuenten cómo están, cómo les fue esta semana, cosas. Enid, ¿cómo te fue en el cierre con el colegio? Asdrúbal, ¿cómo va con el tema de la esposa y del hijo? ¿Cómo va Paola? ¿Cómo va Ernesto? ¿Cómo va Liocha? Quiero que me cuenten cómo van. Enid. Bueno, profe. Buenas noches, Dios te bendiga. Aquí dando la milla extra. Es- Sí, Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? sí, qué pecado, Hoy tuve sí. clausura, entonces estuve muy ocupada esos días haciendo una cosa, otra, pero bueno, Dios es bueno y el Señor es fiel y me encanta, me encanta, Amén. me encanta todo lo que vivo, me encanta todo lo que pasa en mi vida, porque a pesar de las dificultades, el Señor se mantiene fiel y veo su Amén. misericordia todos los días conmigo. Entonces, estuve mirando ahorita como todo lo del curso y me di cuenta que era la última clase y yo, wow, Señor, lo logramos, Padre. Sí, Gracias. ya, exacto. Sí, ya Una lo lograron, carrera ya. larga, pero de verdad que en este momento puedo decir, solo la misericordia de Dios es la única que nos alcanza y nos permite Amén, llegar hasta aquí, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. amén, amén. Mañana Así tengo es. matrículas y con el favor de Dios me voy para Cancún. Eso es un regalo de mi amado Dios. Qué bueno, felicitaciones. Me voy Disfrútalo mucho. feliz, me voy Te lo feliz. mereces, te lo ganaste. Sí, qué bueno, qué alegría, qué alegría. Pasé este año, fue el año pasado y este año fueron 2 años muy duros para mí. Solo Dios sabe cómo me tocaron los procesos. Pero hoy digo gracias, Señor, por todo lo que me enseñaste, por donde me tiene, porque Él me tiene aquí, es Él quien me tiene aquí. Y sé que la vida no es fácil y el proceso es importante para uno madurar. Entonces, pues bueno, gracias, Señor, por todo lo que me permites vivir. Sí, amén, amén, qué bueno, qué rico, felicitaciones. Disfrútelo, vaya, pase, Se quedan mis disfrute hijos, muchísimo. pero bueno, el Señor Ah, también no, dice está que bueno. tiene tiempo para todo, pero Él tiene cuidado de ellos acá. Sí, vaya usted y descanse es mi y ellos tiempo. van a quedar, si los vas a dejar es porque los vas a dejar en buenas manos. Entonces, vaya y descanse tranquila. Entonces, vaya, qué bueno, Enid, me alegra mucho, mucho, de verdad, muchísimo que ya vaya cerrando. Y bueno, algo que yo aprendí en estos días, pues este proceso, yo estoy en proceso de tesis y esto me tiene súper frustrada porque yo no es que sea la experta en redacción y siento que la profe hace correcciones y que yo no sé por dónde coger eso, tuve que pedir ayuda y estoy así como y yo decía, Señor, ¿qué es la vaina? O sea, ya estoy como que mando eso para el carajo y no importa que repita el cuatrimestre que viene lo de la tesis, qué carajo. Pero yo dije, bueno, voy a pedir ayuda, voy hasta donde yo crea que puedo. Y bueno, ya si finalmente no se da, bueno, listo, ya lo repetimos y si lo repetimos está bien. Pero son cosas que frustran porque, o sea, yo no quiero, porque me siento como
como que no di la talla, como que esto sí era para mí, esto no era para mí. Entonces son preguntas que uno empieza como a hacerse y preguntas donde uno dice, ay, Señor, de verdad, o sea, no sé, a veces no entiendo, pero también pensaba en estos días, me vine como por un lugar a descansar y yo decía, ay Señor, todo pasa, todo pasa. O sea, fue igual el proceso con la maestría, yo no quería hacer tesis, yo estaba que tiraba esa vaina y como que siempre he contado con angelitos como Isaura, no, tranquila, hágale, ¿Qué estás se estudiando? puede, adelante. Estoy haciendo el doctorado en educación y ya estoy en el año de la tesis, pero ha sido muy duro para mí, Es el ha que me sido muy falta a duro mí. porque, uy, no, ha sido muy duro porque a mí me fascina estudiar y a mí me encanta hacer tarea, pero siento que cuando llega la tesis como, o sea, como que me cambia el chip y me bloqueo. A mí Entonces, igual fue con la maestría, con las materias me fue súper bien. Yo terminé la maestría como en el 2020. Entonces, como que fue la lucha, como que bueno, entro o no entro a hacer el doctorado, finalmente decidí hacerlo. Ya terminé los 2 años de materias y en los 2 años de materia me fue súper bien, yo estaba súper contenta. Pero ¿con siento cuál que llega la tesis profe? con una universidad en México, Con pues Caute. con la Cuauhtémoc, Ah, Cuauhtémoc, sí, por cuestiones de economía y muchas cosas, pero ha sido un proceso difícil porque supuestamente yo creía que tenía muchas cosas adelantadas, me di cuenta que no, me ha ido súper mal y a mí me ha ido muy bien en las notas, entonces ha sido también un proceso como conmigo misma de, bueno, o sea, yo necesito pasar la materia de dicción de tesis, pero si no la paso, ¿qué pasa? ¿Cierto? Han sido como muchas cosas, muchas preguntas, muchas cosas, entonces, como sí, pero hay veces señor, que yo para qué es me... necesario. Ay, Hay sí, veces como que señor, yo para qué me es necesario tiene... descansar en Dios y pedir, esperar que Él como que Amén, direccione, porque es que a veces nosotros nos amén. enfrascamos en el problema Uf, y eso no nos sí, permite pensar. Entonces, cuando nosotros soltamos, yo sí, recuerdo mucho horrible, que mi horrible. experiencia en la maestría, en unas oportunidades llegaba y literalmente el texto ahí, la hoja en blanco, y yo decía, Dios, ¿qué escribo? Oh, qué vaina Me tan cansaba y maluca, tipo 2 de la mañana me horrible. despertaba y eso era como si el Señor me dictara y yo escriba eso, yo escribía y salían ideas, salían ideas, salían No, ideas, qué cosa tan pero maluca. le toca a uno esperar, descansar en el Sí, Señor sí, y y esperar la confiar, dirección. confiar, confiar. Sí, 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 igual lo que tú sí, dices, eso ha ¿verdad? sido Si, como... si se va uno otro cuatrimestre, pues, o otro Sí, trimestre, yo también, yo dije, o sea, son como frustraciones que uno maneja porque yo decía, señor, otro cuatrimestre, no fui capaz, dinero, otra vez, o sea, tantas cosas, pero siento que llega como la tesis y como que me bloqueo inmediatamente, pero con las materias me va súper bien. Entonces yo dije como, bueno. O sea, yo no soy bruta porque no lo aprobé, es porque no lo apruebo, todavía no ha pasado, pero son como muchas cosas y ahorita que te escuchaba, como yo decía, Señor, o sea, finalmente sí, todo pasa, ¿cierto? En un momento o en otro todo pasa. Pensé que no iba a hacer la maestría, la hice, pensé que no iba a hacer el doctorado, ya estoy en el último estás año. terminando y eso es algo, mira, yo he visto compañeros que no son cristianos y lo han logrado. Ahora, tú eres una hija de Dios, Tan el bellas, Señor está contigo y te ha dado porque lo prometió, tan pidan la bellas. sabiduría y la daré en Amén, abundancia. amén. Eso estaba orando hoy. Yo estaba como orando eso hoy. Yo decía, Señor, dame sabiduría, Lo por favor, haces, tú porque lo haces, tú lo estoy haces. quemando esta vaina para el carajo, Señor, estoy quemando esto para el carajo. Pero yo decía, bueno, Señor, o sea, si tú permitiste que yo me metiera en esto, ¿sabes por qué lo estoy haciendo? Entonces, bueno, vamos, vamos. Pero bonito como ver como ese punto del proceso en que tú decías, pues fueron 2 años duros. Me quedé como pensando porque yo decía, igual que ni fueron 2 años, han sido 2 años durísimos porque han sido 2 años sin trabajo fijo, con muchas cosas. Igual mejor dicho, ha sido como el revolcón del Señor. Y yo Eso pensaba es ahorita que tú gloria a decías Dios. como, yo decía como, "Jue madre, pero finalmente las cosas pasan, ¿cierto? No, no se queda como uno con Ahí eso, no se eso para queda. siempre. No. Sí, me gradué de la maestría hace mucho rato, me gradué bien. Entonces yo dije, Señor, con este, así sea, no sé cuándo, yo me voy a graduar. Entonces, como que también uno aprende a descansar en el Señor y como Señor, bueno, o sea, yo tengo que poner de mi parte, sé que tengo que mejorar muchas cosas, que cambiar muchas otras. Y yo le decía esta mañana como, Señor, dame sabiduría, ayúdame, yo tengo que mejorar, cambiar muchas cosas, pero todo pasa finalmente. Entonces ya cuando pasa, ya uno siente como Señor, yo pensé que no lo iba a lograr, pensé que esto no iba a pasar, pero pasó, lo logré, me diste sabiduría, o sea, las cosas van tomando su curso, entonces creo que es motivo de darle gracias a Dios. Entonces, sí pensé mucho como, él mencionó los 2 años duros, no sé qué, esto, lo otro, y yo decía, no, parece que estuviera como describiendo el proceso que yo llevé este año.
Entonces, o que yo he llevado como este tiempo, pero, o sea, finalmente yo decía, el Señor es muy lindo, muy, muy lindo. Que, pues, el Señor como que le muestra a uno, yo sé que te vas a estresar, yo sé que vas a pasar el proceso maluco, pero tranquila, finalmente eso va a pasar. Entonces, definitivamente, Dios es muy bello. De verdad, muchas gracias, Eni, por compartir eso, porque me sentí muy identificada. Entonces, pero bueno, el Señor es bueno y sigue siendo fiel. Muchas gracias. No sé si Adrúbal o Paola, ¿cuál de los dos quiere como compartirnos cómo van? Primero los dan. Adelante, Paola. Gracias, caballero. Bueno, Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Pues, profesora, pues me siento identificada también contigo en cuanto a que estoy un poquito frustrada porque pues yo empecé con mucho ánimo y me estaba yendo bien y considero que también tengo las capacidades intelectuales para hacer eso y mucho más. Eh, Aprovecho la cuña. Yo soy asesora de tesis de grado. Entonces, me da la frustración es porque siento que no he rendido académicamente como lo puedo hacer. Siento que me he dejado bloquear mucho. Siento que, digamos, el problema es que estoy en un cansancio tanto mental como físico y me pude dar cuenta con este ejercicio de haber empezado otra carrera. Entonces pienso yo que de pronto no me hubiera podido ir mejor y hubiera podido dar más de mí, pero realmente a veces no es porque yo no quiera, sino porque realmente mi cuerpo a veces no me lo permite. Y lamentablemente en estos días yo te contaba que he tenido muchos problemas de migraña, el sueño, que me da terrible a veces. Trato de no soy una persona que cuando estoy enfermo me gusta estarme acostada en la cama, trato de no hacerlo, trato antes de estar más, cuando estoy más enferma es como que a veces trato de ser más activa, pero por más a veces que le quiera dar, no me da, me he estado bloqueando mucho. Yo soy buena escribiendo, me considero buena escritora. Desde niña tengo esa habilidad para escribir. Escribía poemas para mis compañeros. Pero yo sé pues que de pronto si no o sea, si llego a perder algunas materias o si tengo que repetir materias, pues lo haré porque pues hay que ponerle las cosas en Dios y Dios sabe cuándo es cómo es el proceso y pues de pronto a veces, de pronto algunos más lentos, otros más rápidos, pero yo sé que tampoco me puedo dejar de desbordar de esa frustración porque igual sé que hay nuevas oportunidades y pues voy a tratar de aprovechar para el otro año y hacer lo mejor posible, demostrar lo que soy capaz de hacer. Ser digamos, más activa en muchas cosas, tanto también en la iglesia, porque le estoy orando mucho a Dios para que Dios, tengo muchas ideas en la cabeza para hacer, pero le estoy diciendo a Dios que por favor realmente me muestre lo que realmente Él quiere que yo haga, no lo que, porque ya le he dicho a Dios, ya Dios me dio la oportunidad de estudiar una carrera, me dio la oportunidad de hacer muchas cosas, de viajar también a muchas partes. Me dio la bendición de tener una familia, mis hijos este año se me gradúan los dos, el uno bachiller, el otro va para bachillerato. Tengo una hija que ya es profesional, entonces pues
son muchas cosas, pero yo sé que no importa si me tengo que repetir, lo haré con gusto y lo haré como un proceso de aprendizaje y que Dios sea dándome el discernimiento y la capacidad y la sabiduría para poder hacer lo que tengo que hacer en las manos de Él. Porque ya le he dicho a Él, ya he hecho, ya me has permitido hacer muchas cosas, ahora quiero que tú me pongas a hacer cosas que yo realmente tenga que hacer Efectivamente. para ti. Amén. Pues Dios sabe, siempre he dicho que Dios es tan perfecto hoy Amén. está repitiendo eso. Dios es tan perfecto, Dios sabe cómo hace sus Amén. cosas, cómo engrana cada una de sus fichas, cada una de las personas que lo rodea a uno, cómo tiene un propósito en la vida de uno que le permite uno aprender y pues yo me siento halagada de estar con un grupo de personas como ustedes aprendiendo, porque uno no solamente aprende lo que aprende en la materia, sino también de todos los Completamente. intercambios de ideas y también de todos los intercambios de conocimientos que uno puede adquirir con las otras personas. Me gusta la enseñanza también, aunque ahorita no estoy ejerciendo como docente, pues también he sido docente universitario y me gusta mucho. Yo creo que una de mis motivaciones de aprender es para enseñarle a otras personas. Me gusta transferir, así no sea en un espacio formal como una universidad, pero por lo menos las cosas que estoy aprendiendo en la universidad ya les he ofrecido a algunos hermanos de enseñarle cositas que hemos aprendido porque me parece pues que pues muchas personas no pudieron acompañarnos por muchas cosas, pero si uno puede darles un aporte de lo que uno ha aprendido en la carrera, lo puede hacer y pues gloria a Dios por eso. Entonces, igual tuve la oportunidad de conocer a compañeros, a ti como docente, docentes que nos tocó en este semestre muy, les quito el sombrero, son excelentes educadores, se ven que son personas con una experiencia muy grande y pues me siento halagada de ser su estudiante. Y entre Paula, esas, muchas gracias, Paola, muchas gracias. Créeme que te estaré molestando. Claro que sí. Apenas dijiste como yo soy directora de tesis, como enseguida. Sí, sí, eso ha sido un proceso porque era lo que tú decías. O sea, yo me considero buena para muchas cosas. Yo siento que soy buena en lo que hago porque yo amo lo que hago. Pero como esa paradoja o esa contradicción de estudiando me va bien, pero en otras cosas no me va tan bien, entonces eso lo cuestiona a uno como en pensar, pues madre, ¿será que de verdad yo no soy tan buena como creo que lo soy con tantas cosas, pero, o como creo que lo soy en otros ámbitos, porque yo siento que yo soy buena, a mí me fascina enseñar, o sea, yo amo esto. Esto para mí más que un trabajo es algo que yo amo, que de verdad me apasiona. Entonces yo digo, o sea, yo me considero buena para esto, pero carajo, haciendo un doctorado y que yo no pueda con una tesis, ¿cómo a mí me va a quedar grande eso? Pero creo que son momentos donde uno se da cuenta que es un ser humano y que hay cosas con las que uno se va a estrellar, cosas que pasan y que si hay que buscar ayuda, pues se busca ya. Entonces, te entiendo perfectamente como esa paradoja en mi trabajo soy muy buena, en esto soy muy buena, pero en esto siento que no estoy rindiendo. Y creo que a veces hay momentos donde uno dice, bueno, señor, o sea, yo aquí hago lo que tengo que hacer, necesito aprobar, yo espero de verdad que no pierda ninguna de las dos materias, finalmente conmigo para perder una materia es porque no se entregó absolutamente nada. Entonces, esperemos que eso no pase. Pero también a veces creo que uno tiene que desligarse de muchas cosas, porque a mí me ha dado el asunto de la nota en lo de la tesis. O sea, yo venía sacando notas súper altas y de pronto en este proceso, las notas más bajas. Y yo dije en un momento, bueno, yo necesito pasar la materia, ¿cierto? Bueno, necesito pasar la materia, trabajo para pasar la materia. No son las notas que quería, súper altas, pero... Y en estos días, dando otra materia, estaba dando fundamentos de interpretación bíblica que la acabé,
Y curiosamente a una estudiante le quedó la materia en 4.1, pero la interpretación bíblica hay cosas que no son tan fáciles, que son más o menos complejas, y a veces por más que uno explique, por más que uno enseñe, hay cosas que de pronto no son, a mí me parecen de pronto más sencillas porque yo soy la que lo estoy dando, pero probablemente para el que estarlos recibiendo no es lo mismo. Y ella me decía, profe, es que yo vengo con notas muy altas y saqué 4, me quedó en 4.1 la materia, y cómo así que no sé qué. Entonces me pidió las mil y una explicaciones, yo les mandé las mil y una explicaciones, y yo le dije, si necesitas más explicaciones, dime. Si quieres un segundo evaluador, estás en todo tu derecho. O sea, yo no me voy a enojar por eso, porque yo entiendo esa frustración como estudiante, de uno viene súper bien y de pronto uno siente, ahora 4.1 a mí no me parece mala nota, ¿cierto? Pero esa frustración de yo vengo súper bien y de pronto siento que me estrellé con algo, y yo le decía, mira, hay momentos en que a veces eso no importa tanto, en que importa más el aprendizaje, importa más lo que aprendiste en el camino, importa más lo que pudiste como aprender de eso. Es difícil, claro que es difícil, porque de alguna manera yo siento que eso le golpea el ego a uno, pero también es como no todas las veces pasan las cosas como quieren, como uno quiere. Y pues si no pasa, uno simplemente trabaja por lo que tiene que trabajar, deja pasar, y bueno, pues ahí también se aprende. Entonces por eso les decía, hay momentos en que creo que es más importante aprender, es importante tener buenas notas, a mí me parece, pero llega un momento en que uno dice, Señor, la verdad es que eso no es que sea tan importante, ¿cierto? Hay otras cosas que aprendí, lo que tú decías ahorita. ¿Cierto? Aprendiste. Pues creo que a mí me queda la satisfacción de por lo menos escucharte decir, con todo y este proceso y con toda la frustración que tuve con muchas cosas que sentí, ahora aprendí, ¿cierto? Entonces, eso también es parte del proceso, y no siempre el proceso va a ser como uno quiere. Y a veces es más importante el proceso que el final del proceso, porque nosotros estamos como en el acelere del final, de llegar al final, de llegar al final, y a veces no nos damos cuenta que el proceso también es importante, porque en el proceso el Señor nos está enseñando. Entonces, gracias, Paula, también por abrir tu corazón y como ser tan sincera con eso. Aprecio mucho eso, muchas gracias. Bueno, Adrúbal, te queremos escuchar. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, no sé por dónde empezar, pero hay que empezar. Primero que todo, pues agradecerle a Dios porque nos ha traído hasta hoy nos ha acompañado, nos ha guiado. Lo que decía de pronto Paola ahorita, recalcar que de verdad que la calidad de los docentes que se tiene es impresionante. A veces uno quisiera, o sea, yo a veces hay materias en las que uno a veces siente como que le dieron la pruebita y quedó uno antojado y quisiera uno más y no le dan más. Eso me ha pasado ya en varias materias, pero la calidad docente es impresionante. Lástima que no haya más tiempo, que no haya, no sé, sí, más tiempo definitivamente para tener más información, para interactuar más, para trabajar más con los docentes y aprovechar mucho más los docentes, porque la verdad es que se nota que saben demasiado, pero pues a veces el tiempo es muy corto, ¿no? El tiempo es fugaz, se nos va rápido. Cuando nos pensamos ya estamos acabando la materia, ya estamos acabando un semestre, ya estamos acabando el otro trimestre y ya llevamos un año estudiando y no sé qué horas. Entonces, bueno, este semestre en particular pues fue como una maratón para mí. No sé, se me pasó así, pestañeé, ya estaba acabando, por lo que ya ustedes conocen. Fueron muchas circunstancias al mismo tiempo, pero bueno, lo que hablaban Neni, Saura, la profe, Paola. eh, Cada uno tiene su proceso de manera diferente y cada quien va a un ritmo distinto. Yo al principio inicié pues bien, tareas al día, dar notas altas, yo contento, motivado, yo no voy es por ¿cómo se llama esto? Por la beca. Cuando empieza ese castillo a derrumbarse con el tema de todo lo que me empieza a pasar y entonces tengo que dejar de asistir a veces a clases, a veces me cogía la clase por la carretera viniendo de Bogotá o yendo para Bogotá. Bueno, y empezó a atacarme el diablo con el tema emocional, porque me atacó primero la emoción, porque mi mente se concentró ya, en mi corazón estaba en otro lado, en mi familia, en mi hijo, luego en mi papá, luego en
mi mamá, luego mi esposa y bueno, y ahí vamos. Pero entonces también se da uno cuenta que Dios está ahí siempre, ¿no? Él no nos pone una prueba que no podamos resistir, pienso yo. Y ahí está también dando la mano y diciéndole, venga, que por aquí también se puede, hagámosle por aquí, por allá, y empezó a dar las ayudas por parte del pastor Edison, la profesora Isaura, cada docente en su momento, pues, me colaboró de una manera u otra para poder sacar adelante cada materia paulatinamente. Pero bueno, se ha venido logrando el objetivo hasta llegar a diciembre, ya última clase, ya otras materias que ya se cerraron, y empiezan a mirar el retrovisor, ¿no? Y a veces quisieran no mirar, a veces quisieran no mirar, no recordar. Pero bueno, hay que dejarlo definitivamente en el pasado y darle gracias a Dios porque nos tiene de pie acá. Anit, recuerdo que también tuvo momentos difíciles, también deseos de retirarse. Paola también la enfermedad que no la ha dejado como del todo ahí a un lado. Pero bueno, ahí seguimos esforzándonos cada uno de nuestra manera. No sabía lo de la profe ahora, lo que estaba pasando con ella, pero cada uno tenemos nuestras situaciones personales, un hogar, una familia que nos rodea y que nos importa, que hacen parte de nuestro diario vivir. Y pues toca sacar todo adelante, ¿no? El hogar, el trabajo, el estudio. Pero bueno, ahí por ratico se le hace una cosa, luego a la otra, pero finalmente pues ahí vamos sacando adelante como el barco. Pero muy agradecido con Dios, con los docentes, con los compañeros. Este semestre pues tuve oportunidad de interactuar un poquito más con los compañeros, de ir aprendiendo de alguna cosita, recomendaciones, tips, porque pues yo estoy apenas empezando la carrera y ahí tengo mucho por aprender, pero sigo teniendo como ese deseo de estar más adelante compartiendo la palabra. Y aquí estamos en el proceso, pues dejándonos pulir y a poquito. Agradecerle, profe, por todo, pues, esta materia particularmente que fue muy amplia. Me pareció muy bonita, muy chévere los temas. Poco a poco va uno pues no queda uno, mejor dicho, ducho, pero en cada materia le va uno quedando algo para ir poniendo en práctica, para ir teniendo en cuenta, para aprender más de la palabra cada vez. Muchas gracias, Aldroal. Muchísimas gracias. Finalmente, vale la pena prepararse para servirle al Señor, muchachos. Eso se los aseguro. Con todo y lo que pasa en el camino, créanme que vale la pena. Bueno, no sé si de pronto Ernesto y a Liocha o le damos la palabra de una vez a Rosario y a Andrés, a Rosario y al esposo, perdón. Entonces, si quieren de pronto comentarnos de una vez cómo les fue esta semana, cómo van las cosas, cómo fueron cerrando ciclos, entonces no sé quién quiere y los escuchamos. De pronto, Rosario y el esposo de una vez aprovechamos que los tenemos aquí, ya le damos la palabra a Liocha y Ernesto para ya cerrar con ellos y ya continuar como esta noche con lo que vamos a hacer. Profe, buenas noches. Mirar, Buenas sí. noches. Y compañeros, buenas noches. Pues mi esposito viene en camino de Girardot. Hoy tenía el niño empezado un torneo Copa Girardot y tenía que jugar a las 5 Listo. de la tarde. Hace como 15 minutos me dijo que ya vienen entrando por Chinauta. Me imagino que ya deben estar cerca. Ok. Pues ha sido un proceso también. Los escucho a todos y veo que todos hemos tenido muchas luchas. O sea, veníamos como con una vida como tranquila y empezamos a estudiar y se desordenó todo. Empezamos con procesos también con cosas de salud. Tuve un sobrino empezando semestre muy grave, se vio 2 veces muy grave. Y mi hermana, la mamá de ese sobrino, tiene un problema también cardíaco bastante severo. Entonces, pues era la angustia por ella, porque ella angustiaba por su hijo y que ella no puede tener ninguna preocupación y todos preocupados por ella. Entonces ha sido parte del proceso porque pues aún él continúa muy delicado de salud y pues una madre se afecta cuando sus hijos están mal, peor aún pues sí, ella tiene un problema pues cardíaco tan fuerte como el que tiene, que es bastante delicado. Y así han venido procesos también con mi niña menor, que también pues se quedó sin trabajo y eso la desestabilizó emocionalmente, se puso con bastante, como
como con ansiedad, con episodios de ansiedad que nunca había tenido, entonces también emocionalmente pues afectada también por algo personal y ha sido así, altibajos todo el semestre. Ha sido una lucha para poder presentar los trabajos. Mi trabajo es muy hermoso, pero es un trabajo muy demandante. Yo trabajo con niños entre los 2 y los 6 añitos y ellos lo absorben a uno todo el tiempo y pues tenemos un jardín. Es propio, entonces tenemos toda la responsabilidad, no podemos delegarla. Y yo tengo que estar todo el tiempo, entonces trabajo jornada mañana, jornada tarde y es todo el día allá y un docente termina con los estudiantes, pero no termina su trabajo porque hay que empezar a preparar clases para el otro día, dejar material listo y con ellos no es solo preparar la clase, sino cada cuadernito, póngale los punticos, póngale los títulos, eso es un trabajo. Entonces yo terminaba clases y tenía que seguir trabajando. Ha sido difícil. Pienso como sé que le ha ocurrido a la hermana Paola, no he dado todo de mí en esta parte porque sé que siempre me gustó ser buena estudiante, siempre me destaqué por ello y yo sé que no he dado todo lo que puedo dar porque llego tan cansada que no tengo muchas veces fuerzas para. Muchas veces me quedo dormida haciendo los trabajos. Leyendo es muy complicado porque empiezo a leer y me duermo. Entonces, no ha sido fácil, pero ahí vamos. Hemos estado también a punto de desistir. Y estoy a punto de desistir ya como 2 veces. No me voy a retirar, pero igual el Señor vuelve y nos da ánimo para continuar adelante. Y queremos continuar, pero igual todavía debo pues un trabajo de una materia, este último de esta que no lo he hecho. Entonces, ha sido bastante difícil, pero igual, pues le doy gracias al Señor porque es también volver a retomar la vida de estudiante. Entonces, yo amo enseñar también, es mi pasión. Dios me ha dado el privilegio de hacer una carrera que yo quería hacer. No estudié esto porque me tocó, amo enseñar, especialmente la enseñanza con los niños, con los más pequeños. Amo enseñarle a ellos. La que es preescolar y primaria es mi pasión. Entonces he podido hacer lo que es mi pasión, enseñar. Pero como estudiante no ha estado fácil este semestre para mí, porque retomar también algo que ya había dejado hacía rato. Bueno, en la iglesia siempre uno está estudiando, está haciendo discipulados, está recibiendo, pero es muy diferente. Ahí no hay calificación, ahí no hay que presentar trabajos, es solo pues recibir. Pero pues yo le pido al Señor que me continúe dando fuerzas, que nos ayude mi esposo también su trabajo. Es difícil porque el día que más trabajo tiene es el día que tenemos clase o el día que tenemos que presentar se le presenta todo, lo llaman y tiene que salir corriendo. Por ejemplo, hoy. Estaban esperando desde ayer los horarios, no habían pasado la agenda y anoche, como a las 7 de la noche, que el niño tenía que jugar a las 5 de la tarde hoy. Entonces, irse a las 2 de la tarde, llegar, que el niño jugara, bueno, le fue bien en el partido y regresar si mañana tienen que regresar otra vez. Tienen mañana a las 7:30 de la mañana tienen que estar allá. O sea, que tienen que salir de aquí bastante temprano. Entonces, siempre es difícil, pero bueno, ahí vamos con la ayuda del Señor. Igual esto también nos enseña que tenemos, dependemos de Dios, que no somos autosuficientes, que tenemos que depender de otras personas, a veces nos acostumbramos y pensamos que nosotros lo podemos hacer todo y que no necesitamos ayuda y no. Necesitamos la ayuda de los demás, apoyarnos unos a otros. Ha sido muy bonito pues con nuestros compañeros cuando hemos tenido que hacer trabajos en grupo y eso nos hemos llevado bien, hemos podido trabajar, a pesar de trabajar así, a la distancia nos hemos podido, pues, hemos podido coordinar nuestros trabajos y los hemos podido presentar, pero siempre ha sido difícil. Tenemos vidas, tenemos hogares, mi esposo, tenemos familias, tenemos luchas, compromisos económicos, hijos que demandan también atención en los momentos que ellos entran en crisis, pues ¿quién tiene que estar ahí? Pues el papá, la mamá. Entonces, ay, apoyando a los hijos. Entonces, bueno, ha sido difícil, pero ha sido también un proceso bonito y estamos aprendiendo otra vez a estudiar. Entonces, agradecerte, profe, por tu paciencia, por todas tus enseñanzas, de verdad, ha sido, yo sé que no solo para mí, sino para todos mis compañeros, ha sido de gran bendición y recibir. Es muy bonito también uno, después de dar tanto tiempo, sentarse uno a recibir como estudiante Sí, y volver también. a eso, a, a estar llenándonos de conocimientos y más cuando es de la palabra de Dios.
y pues Amén. Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos y es muy bonito este proceso, especialmente eso cuando estamos viendo toda la historia de la Biblia y cosas que de pronto habíamos estudiado pero se nos habían olvidado y de pronto otras que no Ujú. habíamos tenido en cuenta. A veces leemos un texto bíblico, recibimos muchas enseñanzas de diferentes pastores, de diferentes personas, pero cada vez de ese mismo texto aprendemos cosas nuevas. O sea, por eso es que la palabra es viva. Qué bueno. Entonces, es Amén. agradecerte por todo. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias de verdad a ustedes por abrir su corazón y por la sinceridad. Sí, es un proceso. Yo a veces pienso que estudiar teología es como una excusa de Dios para tratarlo a uno en el camino, porque, a veces uno estudiando teología pasa cualquier cantidad de cosas, pero créanme que vale la pena de verdad prepararse para servirle al Señor. Y también creo que por eso uno como profe también como que se pone en el lugar del estudiante y bueno, miramos a ver hasta dónde llegamos todos, hasta dónde podemos apoyar también, porque pues uno que ya lo estudió antes, uno sabe que es un proceso complicado, pero que finalmente, o sea, cuando ya uno llega al final uno dice como, uy, Señor, lo logré". Entonces sí vale la pena, de verdad animarlos a no desistir con todo y todas las cosas de pronto que se puedan presentar en el camino vale la pena perseverar porque es un proceso muy bonito. Porque yo siento que no es solamente estudiar, es que Dios en el proceso a uno lo forma. Entonces, no es como solamente el tema de academia, sino también ver cómo el Señor trabaja muchas cosas. Entonces, muchas gracias. Bueno, Aliocha creo que viene manejando, entonces, Sí, no ¿qué tal importa, profe, no Ernesto? importa. Ah, Ernesto bueno, es el que va hágale, vamos a manejando. escucharla. Ah, bueno, bueno, cuéntanos cómo Ernesto es el estás, que va cómo acabó este manejando ahí. proceso, cuéntanos cómo están las cosas en este momento, Aliocha. Bueno, profe, dándole la gloria al Señor porque realmente nosotros no sabemos cómo lo hicimos, ¿no? Realmente la gloria es para Dios. Le cuento que nosotros tenemos dos trabajos, los dos, porque tenemos dos hijos estudiando unas carreras súper costosas y tenemos que respaldarlos. Somos extranjeros y para un extranjero pues es muy difícil que le den crédito, que le den cosas y entonces hay que trabajar duro. Nosotros, yo tengo dos trabajos y mi esposo también. Yo empiezo 7 de la mañana, salgo 10 de la mañana, me trago el almuerzo y salgo corriendo y entro 12 del día y salgo 8 de la noche en dos clínicas. Y es duro, duro, pero yo digo que es un reto fascinante. A mí me ha encantado. Yo estoy feliz. Yo llego a la casa todos los días. Bueno, estamos felices, Ernesto, que hablemos, que hable por los dos. No, yo llego a la casa todo el día porque soy la que más tarde llego y nos sentamos Ernesto y yo ahí a estudiar todos los días, todas las noches, hasta las 11 más o menos. Y los domingos pues salimos de la iglesia, hacemos lo que tengamos que hacer, la visita, lo que sea, y de nuevo estudiar ahí para poder resolver los exámenes, hacer los trabajos y eso. Y ha sido un reto, pero maravilloso. Hemos aprendido tanto. Yo estoy triste porque terminamos hoy este semestre y ya no nos vamos a reunir más con los profesores. Bueno, puede ser que en otras materias, esa es la esperanza, que nos toquen de nuevo en otras materias. Y con mis compañeros, bueno, espero verlos a toditos en el próximo semestre. Ha sido maravilloso compartir con ellos, ha sido muy enriquecedor. Yo no hablo mucho al inicio. Yo digo que a mí hay que darme una cachetada para hablar y tres para que me calle. Pero, pero al principio no hablo mucho, pero ya después, pues, me encamino cuando tomo confianza. Estoy triste por lo que dijo Paola, que se queda. Yo no entiendo por qué se queda. Yo digo que nos faltó pedir ayuda entre todos nosotros, tener Ujú, más sí, a veces también comunicación. falta eso. No sé si es porque tenemos el sistema del internet y como no nos vemos personalmente, pues no tenemos mucho tiempo de interrelacionarnos, ¿no? Ujú, Y por acá es pura clase, termina la clase y listo, chao, todo el mundo para su casa, para su trabajo. sí, Y quizás por eso pues nos faltó un poquito de comunicación a nosotros entre compañeros. Pero hay que ujú, hablar, ujú, hay que pedir ayuda, hay que conversar,
hay que gritar, cuando uno necesita ayuda hay que gritar y si alguien Hay lo que puede pedirla. ayudar, pues va a Sí, hay que aparecer, pedirla claro, total. Ujú. claro que sí. Sí, sí. Y, y nada, profe, contenta, agradecida a usted del resto de los profesores. Hay mucho, yo creo que Dionisio está terminando una maestría también. El, el profe de investigaciones creo que también está en una maestría, o sea que sabemos que para ustedes también fue duro, muy duro, porque tienen que estar en sus trabajos, además en la maestría, además dando clases. Duro, ¿no? Pero dándole la gloria a Dios, que todo sea para su gloria y su honra. Pero además le cuento, es tanto lo que nos ha aportado este semestre, nos ha aportado muchísimo, muchas cosas que uno no sabe. Mire, yo en Cuba hace como unos 20 años me leí un libro gordísimo de allá de historia de la iglesia. Y lo que yo aprendí en la materia de la historia de la iglesia, eso es increíble, muchas cosas que yo no conocía, que no sabía que existían, porque primero a uno se le van olvidando y otras porque un libro no recoge todo. Entonces, aprendimos mucho la investigación, toda la parte teológica, todo lo de la formación de iglesia, esto, introducción a la Biblia, ahora con lo de los libros apócrifos. Tremendo, ¿no? Pero qué bueno, nos enteramos ahí de unos chismecitos bíblicos que no los conocíamos tampoco por la ignorancia de no usarlos y no estudiarlos, porque como no están en la Biblia, pues ¿para qué vamos a perder tiempo en eso? Pero qué importante volver a esa época y ver otros libros que también fueron escritos en aquel contexto y que nos aportan tanto de aquellas personas y nos permiten entender cosas de nuestra Biblia, de nuestros Nuevos Testamentos, de nuestro libro que nos rige. Qué interesante, qué interesante. Inclusive nosotros siempre pensamos que los libros fueron evaluados por el canon y todas estas cosas, ¿no? Pero fíjese que ahora estudiando esto de los libros apócrifos, pues entendimos más grandemente sobre las comisiones y que se encargaban de hacer esos estudios. Muchísimas cosas de eso no las sabíamos. Qué excelente. Y todo eso Dios nos los está aportando, porque yo sé que eso viene de parte de Dios. Yo creo que el reto vale la pena, vale la pena. Uno llega hasta donde puede, pero sí, creo que sí, que vale la pena. Muchas gracias, Alocha. Sé que también en parte hablaste por Ernesto. No sé si Ernesto quiere aprovechar y decir algo Sí, de una Nene, ¿tú vez. quieres decir algo? Dice que es lo mismo, que es lo mismo, Ok. porque lo vivimos juntos, que es lo mismo. Sí, sí, Lo sí, mismo es es la cierto. enfermedad del lomo, ¿no? Sí, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que fue un placer tenerlos en clase. Bueno, aprovechando que ya Liocha mencionó eso, bueno, primero quiero saber quiénes no han terminado el ensayo, el de los libros apócrifos. Levánteme la manito en la aplicación. ¿Quiénes no han terminado el trabajo? Paola, ok, ¿quién más? Rosario, Rosario, los dos, ¿cierto? Andrés y tú. Mi esposo tampoco lo ha terminado. Sé que estaba trabajando en él hoy, pero pues se fue, no ha terminado Ok, todavía. ok, ok, listo. Bueno, ya Drua lo entregó. Nick sé que ya lo, creo que ya Nick también lo entregó, ¿cierto, Nick? Ok, Paola, entonces tú y yo hablamos ahorita, ¿listo? Este, bueno, quiero saber cómo les Nosotros lo fue. entregamos también. Perfecto, perfecto. Sí, ahorita entonces hablamos de eso. Bueno, quiero saber cómo le fue con este tema de los libros apócrifos. Esto fue como una prueba que hice este año. Yo dije, quiero trabajar este año a ver si ellos investigan los libros apócrifos porque a veces el tiempo no nos da, pero quiero saber cómo le fue con eso. Ya nos comentó algo Aliocha y Ernesto de lo que hicieron, de lo que aprendieron. Entonces quiero escuchar como que fue eso nuevo
que aprendieron con este tipo de literatura, porque creo que parte de lo que ha pasado entre el mundo evangélico, por decirlo de alguna manera, es que a veces este tipo de literatura, como no está en el canon, la analizamos. Y creo que a veces es bueno aprender otro tipo de cosas. Creo que en este momento, yo no suelo descontextualizar textos, pero creo que en este momento aplica mucho cuando la Biblia dice, lo voy a super parafrasear porque no me acuerdo exacto, pero como, este, pues si estás aprendiendo algo, desecha lo malo y aprende lo bueno o lo que te sirva. Entonces, creo que con este tipo de cosas es eso. Hay momentos y pues por lo menos a mí me gusta leer y yo leo casi que de todo. Y hay lecturas que yo a veces digo como, no, cierto, como que a uno no es que lo dediquen mucho, ese tipo de cosas, pero yo a veces creo que uno tiene que enterarse de cierto tipo de cosas y no como estar en esa burbuja de no sé más de ahí me quedo, de ahí me planto. Y siento que esta analogía, y la voy a utilizar precisamente para hablar de los libros apócrifos, porque a veces sentimos como, uy, los libros apócrifos no. ¿Cierto? No porque no están en el canon, no porque esto, no porque lo otro, pero cierto que siento que a veces ese tipo de cosas nosotros como cristianos debemos conocerlas. Debemos saber por qué surgieron, qué pasó con eso, por qué no funcionan, ¿cierto? Porque a veces, y no porque nos pregunten, sino porque creo que es importante como para nosotros. Entonces, como yo dije, bueno, quiero ponerles como algo diferente este año con el ensayo y me parece un buen tema el asunto de los libros apócrifos y ver como cómo les va con este proceso, qué aprenden, cómo fue hacer el ensayo, aprendieron algo, profe, no aprendí nada, eso no me gustó para nada, también es válido, pero quiero saber cómo les fue. Entonces, los escucho. No sé quién nos quiere mencionar algo acerca de este asunto de la literatura apócrifa. Profe, si es posible, me gustaría ahorita que en un ratito o en un momentico habláramos del libro de Habacuc. ¿Te acuerdas que lo de Habacuc? Claro, Y es que es sí, un claro. libro que me parece tan lindo y pues Ajá, especialmente en estos momentos donde de pronto todos estamos pasando por dificultades, yo pienso que es un listo. libro donde uno puede aprender muchísimo. Entonces me gustaría Claro que que lo sí, tuviéramos como en cuenta un poquito para dialogar sobre él. Y en claro que cuanto sí. al libro que me tocó a mí, pues espérate, yo abro por acá mi ensayo para tener más, más fresco el concepto. Bueno, básicamente son dichos como más o menos el libro de Cantar de los Cantares, eh, que otro libro así más o menos lo relaciono. De pronto Proverbios. Proverbios. Ujú, Sí, bueno, y básicamente lo que hace es mostrar como los atributos de Jesús, algunos dichos de Jesús, pero, pero en sí lo que el libro pues básicamente da a entender es que es como el existir del ser humano ujú. como desde adentro hacia afuera, fue lo que yo pude interpretar. Ok, Eh, ok. pero la verdad es que, pues obviamente en la realidad y porque creo no está en la Biblia, es porque Ujú, no le da el protagonismo que debe tener Jesús en ese libro. O sea, si Jesús fuera el ok. centro del libro, sería genial, pero pues no, sí usa unos dichos de Jesús, sí los trae, pero no es, o sea, no es como los otros libros donde vemos la presencia directamente de Jesús en todas sus formas, donde nos lleva a nosotros como a introducirnos en esa vida de Jesús. Entonces, sí, pues por ese lado me pareció como pues que no debería ser un libro protestante. Ok, Eh, ok. no, pues siento que no es considerado como un libro que sea inspiración directamente del Espíritu Ujú, Santo. ok. eh, Le falta coherencia con las escrituras. eh, Excelente. Ujú. de pronto, no sé, yo estoy averiguando si aparecía en alguna Biblia como tal, por ejemplo, en la Biblia católica, y no está dentro del canon de la Biblia católica tampoco. ¿Cuál evangelio te tocó a ti? Tomás,
Ok, con razón, sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Mire, algo bonito que creo que pasó con ustedes en en este tiempo, que no sé si se dieron cuenta, y es algo que, pues, que yo procuro como, más con cuando, cuando trabajé con bachillerato, es como, qué chévere que nosotros tengamos la capacidad de crear criterios para hacer este tipo de reflexiones. Lo que decía Paula ahorita, ¿cierto? Lo que decía, perdón, Enida ahorita. No me parece que debería estar en el canon por esto, esto y esto. ¿Cierto? No son respuestas de sí o no, que creo que es una pelea que yo tenía en el colegio con los pelados, en un sentido sano, porque ellos como que, pues, profe, pero es que sí o no, no, a mí esas respuestas no me sirven. O sea, un sí o no, no. Argumentame por qué te parece que eso no debería ser así o por qué sí debería ser así. Y eso que decía Paula me parece, eso que decía Edith, perdón, me parece muy chévere porque es como, miren, yo lo leí, pero me parece que el libro no está incluido en el canon porque no le da protagonismo a Jesús, por esta razón, por esta razón. Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, pero miren cómo nosotros vamos creando criterios para para crear este tipo de argumentación, ¿cierto? Porque a veces pensamos que como está escrito, alguien lo escribió, entonces eso es palabra de Dios. Y no solamente con un libro apócrifo, sino con, no sé, un libro, ¿cierto? Ah, es que como lo escribió el que lo escribió sabe, pero qué bonito que ustedes puedan ir creando criterio para este tipo de cosas, ¿cierto? No me parece esto así por esto y más con este tipo de temas, porque el tema de la literatura apócrifa es complicado. El Evangelio de Judas, o sea, ese Evangelio es otra cosa completamente diferente. Entonces, o sea, uno va viendo cosas que uno dice, ¿en qué momento al autor se le ocurrió escribir eso y por qué lo escribió? Y miren que pierde esto. Entonces, qué chévere poder como escucharlos de que vieron ese tipo de cosas mientras estaban leyendo el Evangelio, en este caso, en el de Tomás. Muchas gracias. Bueno, no sé si Abdul, que también ya lo terminó, nos quiere comentar algo acerca de eso. Profe, ahí habla sobre el evangelio como algo sobre no gnóstico, Ajá, ok. gnóstico, ¿cómo se lee ahí? Sí. Puede ser agnóstico o el ¿No? gnosticismo. El Sí, gnosticismo, el señor. evangelio o agnóstico sí, o gnóstico. Sí, Se está escribe, la G, la N, la O, la ajá, S y la T. ujú, gnóstico. Ujú. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice que el mensaje cristiano queda reducido como a una filosofía moral o mística. Básicamente es lo que habla Tomás. Ajá, Sin embargo, voy a dejarle a mis compañeros ajá. que hablen porque si no, no. Muchas gracias, Denis. Este asunto del evangelio gnóstico debe ser por el tema de la incredulidad de Tomás. Puedo pensar que es por eso. No sé, la verdad no sé, pero muy probablemente de pronto puede ir por ahí. Pero bueno, el asunto del gnosticismo tiene que ver con que, bueno, también creo que está incluido el tema del docetismo ahí, y es que ellos separan el cuerpo del alma. Eso era lo que yo le mencionaba a Paola la vez pasada, que yo le decía, yo sé que ella no va por ahí, sino ella está mencionando lo del tema de la carne que habla Pablo, de cuando se le da fuerza a la carne, que se le da como más cabida al pecado y de alguna manera se deja el tema como del espíritu, y como que se aleja de Dios. Pero este tema del gnosticismo o del evangelio gnóstico o del docetismo precisamente trata eso, el hecho de que la materia es mala, pero el espíritu no. Entonces, esto es propio del contexto de la literatura juanina, más que todo en las cartas de Juan, en la primera es lo que Juan va a contrarrestar, porque algo que pasa ahí es que se empieza a meter la doctrina en la iglesia del gnosticismo y empieza a pasar que esta cultura gnóstica lo que dice es que si Dios es ser humano o se encarna como humano, valga la redundancia, entonces no es Dios, porque el espíritu debe estar separado de la materia, porque el espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces, por eso debe ser, o es el asunto del evangelio gnóstico o el evangelio gnóstico, porque lo que hace el gnosticismo es negar la encarnación de Jesús. ¿Por qué niega la encarnación de Jesús? Porque ellos lo que están diciendo es, pero si Jesús es Dios, entonces Jesús no pudo haberse hecho hombre, porque haberse hecho hombre y tener naturaleza humana, entonces eso lo hace pecador o lo hace malo, porque
la materia y el espíritu no pueden estar juntos, ¿cierto? ¿Por qué no pueden estar juntos? Porque el espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces, esa separación o ese dualismo ahí, por decirlo de alguna manera, no sé si sería la palabra correcta para usar aquí, pero era mucho lo que ellos atacaban. Entonces, Juan va a contrarrestar eso y lo va a contrarrestar de manera muy fuerte, porque Juan dice, si ustedes se dejan meter ese cuento de que la encarnación de Jesús no hubo, entonces ¿en qué evangelio creen ustedes? El piso del evangelio se cae, se pierde, se elimina. Y Juan dice, pues ustedes no me pueden venir con ese cuento a estas alturas, teniendo en cuenta que, pues, Jesús se encarnó precisamente para vivir sus pecados, para conocerlos y para que ustedes vieran cómo Él llevó los pecados que te correspondían cargar a ti en la cruz. Entonces, la teología de esa primera carta de Juan es hermosa porque él lo que va a hacer es contrarrestar eso, ¿cierto? Ese asunto de se están dejando meter una doctrina en la iglesia. eh, pues ustedes ya son viejos en el Evangelio, ya conocen, ya saben qué fue que pasó con el Evangelio de Jesús. Y decir que Jesús no se encarnó es negar el Evangelio, es que el Evangelio no tiene piso porque entonces no murió nadie, Jesús no fue humano creo que lo bonito del asunto con Jesús es que pudo combinar esas dos cosas, la divinidad y la humanidad. Por eso es Dios que se encarnó, que vino entre nosotros, que cargó mis pecados, algo que Él no debía hacer, pero lo hizo por mi culpa y eso me hizo a mí libre de pecados. Entonces, este tema del gnosticismo, creo que también otra vez va con el asunto del docetismo ahí, habla acerca de todo esto, de la negación de la encarnación de Jesús. Entonces, lo que Juan decía es, si usted niega la encarnación de Jesús, entonces el Evangelio no tiene piso. ¿Quién vino a morir por ti? Nadie. Entonces tú sigues cargando con tus mismos pecados, pero se pierde todo el asunto de la misericordia de Dios, se pierde todo el asunto de la buena nueva del Evangelio, se pierde todo el asunto de el Señor murió por tus pecados en la cruz y por eso tú eres libre, por eso tú eres salvo. Entonces, no tiene sentido el hecho de que se niegue esto, porque si se niega, el Evangelio no tiene ningún sentido. Entonces, es un tema bien bonito. Ojalá que se puedan leer esa carta en algún momento con este contexto del gnosticismo, que es algo bien bonito. Bueno, Paola, dame un segundito, le doy la palabra a Dua y enseguida te la doy a ti, ¿oíste? Para que lo tengas presente ahí y que no te vayas a perder de eso. Asdrúbal, entonces, ¿nos ibas a decir algo acerca del evangelio que te tocó, el libro que te tocó, por favor? Hola, buenas noches para todos. Bueno, a mí me tocó el protoevangelio de Santiago. Ok. Bueno, frente a la pregunta de por qué contradice la literatura bíblica, pues me parece que, bueno, hay varios puntos que yo logré rescatar. Está la cuestión de los hermanos de Jesús, Ujú, eh, está otra parte que es los milagros y la fantasía de la autoría que es dudosa porque la literatura canónica fue escrita por apóstoles o por personas muy cercanas a ellos en el ujú, siglo I. Este apócrifo se cree que fue escrito por ahí en el año 150 después de Cristo por un autor anónimo que usó el nombre de Santiago para darle caché. Frente a la pregunta si debería estar el canon en el libro en el canon protestante, a mi parecer, no. No porque no es inspirado por Dios, que todos los libros de la Biblia están inspirados por Dios y este pues con sus contradicciones y exageraciones pues no, como que no aplica, no da la talla. Los criterios de canonización en cuanto a los históricos y teológicos para incluir un libro en el canon, como la apostolicidad y el uso generalizado en la iglesia primitiva y la consistencia doctrinal, no se cumplen en este caso tampoco, en cuanto a este libro. El énfasis de la escritura en nuestro fundamento de la Biblia es nada más la Biblia. Añadir textos que contradicen es abrirle la puerta al error y a la tradición humana por encima de la palabra de Dios. ¿Qué enseñanza me dejan? Eh, la literatura apócrifa me parece que nos deja una enseñanza importante. Nos recuerda que la gente siempre ha tenido la curiosidad por los detalles no contados, por lo que no se conoce o no es muy bien, o es oculto, bueno, qué sé yo, de las historias bélicas. Estos libros llenaron un vacío, pero más bien como de chisme, ¿no? En forma de chisme. Piadoso, eso sí, para muchos cristianos en la antigüedad y sirvieron para alimentar la devocional popular en el momento, pero especialmente incluso con la iglesia mariana, católica y ortodoxa de ese momento, ¿no?
A mí personalmente me parece que me enseña a ser más crítico, a no comer entero, a no a analizar, a estudiar más, a profundizar en cada tema para no comer como entero y simplemente a decir sí, eso debe ser verdad también, sino a investigar. Eh, bueno, eso parece la... Y ya como conclusión, pues también diría que el texto me parece interesante, lo veo más como un documental de la fe popular de antigua, de la fe antigua. Pero, y sí, tiene cosas bonitas, tiene cosas que rescatar y chéveres, pero también tiene sus contradicciones que no cuadran en la literatura bíblica, que no encajan con lo oficial, con lo que todo el mundo hoy en día conocemos, entonces por eso no me parece que por eso pensé que no fuera, debía ser incluido en el canon. Y bueno, al final del día, pues nos queda seguir viviendo con los 66 libros de la Biblia que ya conocemos y que hemos profundizado a través de toda la historia, ¿no? Como diríamos aquí en Colombia, lo demás ya es puro cuento. Gracias, Sandra. Miren, una recomendación es que se lean el resto de los libros que tiene el canon de la Iglesia, de la Biblia católica. Eso es una recomendación. Creo que eso ayuda mucho. ¿Se acuerdan que Giovanni les mencionó este tema de los libros de Macabeos? Ayuda mucho a entender la historia y la época intertestamentaria. Entonces, en cualquier momento, yo sé que no hay tiempo, pero no sé, déjenlo por ahí, que en algún momento se puedan leer esta literatura que tiene los otros libros que tiene la Biblia católica. Creo que es una buena fuente de información como para entender más todo este contexto bíblico y por lo menos que yo se los menciono mucho en clase, como pensar en cómo esto ayuda a entender la historia. Así que muchas gracias. Rosario, ¿a ti qué libro te tocó? El Evangelio de Bernabé. ¿Cómo te fue con eso? ¿Hasta Mm, dónde vas? A Pues, lo poquito, lo mucho que has bueno, leído. pues o sea, es una lectura que uno sabe que está totalmente fuera de contexto, o sea, nada que ver Ajá, con la palabra de Dios, porque ajá. pues dice que Jesucristo no murió, que Judas murió pues en lugar del Señor Jesús. Ahí hay unos diálogos entre María y el Oh, Señor excelente. Jesús que le suenan a uno como eso, como esas obras medievales. Ajá, Como así esos diálogos él con María y María pues así, o sea, trata al Señor Jesús como le reclama, como una madre le reclama a un hijo, o sea, no hay, o sea, ok, no es el lenguaje en el cual se siente tanto respeto hacia el Señor Jesús. O ajá, sea, uno no ve realmente en la palabra de Dios, en nuestro canon, en ningún momento ujú, que la Virgen María pues hable o se exprese tanto, ¿no? exacto, Realmente ujú. es muy poco, especialmente con la salutación, que es la respuesta que ella da cuando le anuncian que va a ser la madre de nuestro Salvador, Nacimiento, pero ok, habla también de los cuatro arcángeles, Gabriel, ujú, Rafael, se me olvidaron los otros, y pues también les da una participación ahí como la función que cada uno de esos arcángeles tiene. eh, como, digamos, cuál es su función en el cielo y hacia las personas, ¿no? ¿Qué función cumplen ellos? Eh, y se ve al Señor Jesús como un profeta, no se ve como el Hijo de Dios, como nuestro ok, Salvador, sino como un profeta que ujú, está siendo como antesala de la llegada de Mahoma. ok, Entonces, ok, entonces sí es, y el lenguaje no, el lenguaje uno se da cuenta que no tiene nada que ver nada que con la ver, palabra de qué Dios. bueno, En lo que más o menos traté de investigar, dice que fue, o sea, se adjudica a Bernabé, pero no fue escrito por él, fue escrito 1400 años después de Bernabé. Mm, O sea, que no se sabe, o sea, en algo leí de como que pronto fueron recopilaciones que hizo Bernabé y bueno, eso es algo normal con la literatura, por lo menos en la bíblica, que puede llevar el nombre, por lo menos en el caso de los profetas, puede llevar el nombre del profeta, pero no necesariamente fue el no, profeta que lo sí. escribió. Entonces puede, Y, ay, qué chévere. y también hay o sea, está el Evangelio de Bernabé, pero también hay una epístola de Bernabé. Hay también Mm, una ujú, epístola. Entonces, de pronto se suelen confundir uno con el otro. O sea, uno es el Evangelio y el otro es ujú, la epístola de Bernabé. Y pues eso ok, más o menos lo que recuerdo de lo que he leído. ok. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias. Ya Bueno, llegó ahora mi sí, Paola. esposito, profe. Ah, perfecto.
Bueno, Hola Andrés, ¿cómo estás? bien, señora, ¿cómo me les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue en el partido con el niño? Bien, quedaron empatados 2-2. Pues el niño hizo un gol, entonces está contento Ay, por qué eso. bueno, qué bueno, qué Entonces, bueno, empezaron bien el torneo, digámoslo de esa manera. qué bueno. Qué bueno que lo pudiste acompañar, qué Sí, bueno. señor. Bueno, Andrés, ¿qué libro te tocó con los libros apócrifos? Ahí me correspondió el libro de Enoch. Bueno, ¿cómo vas hasta ahora con lo que has hecho con Pues eso? ¿Qué encontraste que te pareció así como, o sea, nada que ver no, con pues el es texto bíblico? pues mira que el libro es interesante, ¿no? Hay una parte que, bueno, que él habla sobre la maldad de los hombres y por qué es necesario el juicio, y pues en esa parte Ujú. como que no raya mucho, ¿no? O sea, uno como que Ok, analiza y dice, bueno, está hablando de la maldad, pero él tiene unas visiones ya que empieza a cambiar todo el panorama que es sobre los ok. ángeles caídos y algo que se llaman los Ajá, Nefilim, que son los famosos gigantes que fueron los que crearon destrucción en la tierra y que, bueno, una cantidad de cosas. Y como que él en esas visiones habla mucho sobre el cosmos, pero una visión del ok. cosmos O bastante sea, amplia y bastante enredada. ajá, Y claro. Pero aparte de eso, yo hice un ejercicio, yo leí, bueno, leí gran parte y después lo escuché. Y a diferencia de los libros de los evangelios que normalmente uno lee o escucha, uno siente una paz y una tranquilidad. Con este libro no me pasó igual cuando lo escuché. O sea, yo hice el ejercicio de leerlo y después dije, no, voy a escucharlo a ver qué pasa. Y como intentar entender muchas cosas, pero el Espíritu Santo, decía yo, bueno, si nomás en esa parte el Espíritu Santo lo redarguye a uno y le está diciendo uno, no, algo ahí no está bien y yo no sentía paz cuando estaba escuchando el libro de Enoch, ¿no? Entonces, son cosas que me llamaron mucho la atención porque sé que no es uno, sino que es Dios obrando en la vida de uno porque ya él le da a uno el conocimiento para saber qué está bien y qué está mal. Entonces, eso me llamó mucho la atención del ejercicio que quise hacer en cuanto a esa parte. Y esos libros son muy gnósticos porque el de Bernabé también tiene sí, mucho de sí, claro. gnosticismo. Ajá. Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bien interesante eso que mencionó Andrés ahorita. Sí, de pronto también es por tanta cosa que tienen, entonces. Pero miren qué interesante conocer este tipo de cosas y este tipo de literatura, porque a veces pasa que no entendemos precisamente por qué son apócrifos, ¿cierto? Entonces simplemente hablamos de la literatura. Yo aprendí en este proceso de, bueno, o sea, ¿por qué le llaman literatura apócrifa? ¿Por qué no está en la Biblia? ¿Cuál fue el asunto de por qué sí, por qué no? Entonces, que son cosas que uno aprende en que le sirven. Pues que a uno no lo van a venir como a meterle el dedo en la boca con eso, ¿cierto? De por qué ese tipo de literatura de pronto uno tiene idea de qué fue lo que pasó con ese asunto. Bueno, Paola, ahora sí te doy la palabra porque igual quería que también mencionaras si has leído algo de este asunto de la literatura apócrifa del que te tocó, que nos menciones también de paso. Yo sé que vas a decir algo de lo que habíamos hablado acerca de este tema de la separación del cuerpo y el alma, pero aprovechamos para que digas las dos cosas de una vez, por eso te dejé de última, entonces adelante. No, no, precisamente era que tenía una curiosidad porque pues yo, la verdad, cuando empecé a estudiar teología, lo hice también por empezar a profundizar más en el conocimiento de Dios, ¿no? Porque pues yo leía la Biblia, pero yo me limitaba a cierto libro nada más. Entonces, por lo menos mi libro favorito, siempre lo he dicho, es Isaías y algunos otros. Pero entonces nunca me había hecho como el cuestionamiento de, por ejemplo, por qué no leemos otros libros y entendemos el por qué lo escribieron o qué es lo que, cuál es el mensaje que deja ese libro o qué es lo que relata ese libro. No había hecho como que esto, por eso digo que esto que he aprendido hasta ahora me ha servido como ver más allá de lo que yo pensaba que era la Biblia, ¿no? Entonces tengo una duda y es saber si a mí me correspondió Judas. Y acá en la Biblia dice la epístola universal de San Judas Apóstol. ¿Es el mismo? ¿No?
No, Eso era lo que creo que se llama Evangelio de Judas. Pues la carta de Judas de la Biblia es muy diferente. Entonces, pero existe un evangelio, creo que es un evangelio, libro, no me acuerdo bien, pero que es el de Judas. Entonces, es diferente. No tiene nada que ver con con esta carta de Judas, la que está en la Biblia. Así que es completamente diferente, por eso la asigné. Entonces, sí es completamente. porque yo mirando así a grandes rasgos ahorita en lo Ujú, del libro de ujú. San Judas Apóstol, yo veo que es, pero por eso pensé que era el mismo, porque yo lo Ok. poquito que veo ahí es que él es como si no directamente, o sea, fuera un libro escrito directamente por inspiración divina, sino sí, o sea, es como si el libro estuviera escrito, digamos, en la percepción Ujú, de apóstol, pero lógicamente teniendo en cuenta el respaldo de todo lo que es el contexto de otros libros de la Biblia. ujú, Entonces, yo veía que pues ese libro tiene pie de página. En esta Biblia lo ujú, tiene donde está, por ejemplo, que en un versículo tiene para remitirse a otro libro que pues respalda la misma palabra, pero de ujú, diferente, un poquito de diferente manera. Y lo que veo ahí en ese libro es que él hace como si estuviera recomendando seguir la directriz de Dios, ¿sí? Y de ujú, cierta manera es como cuando yo estaba mirando que es como cuando uno ya tiene cierta experiencia y a los que no tienen tanta experiencia uno les dice, mire, tenga cuidado que mire, pasó esto, me pasó Ok, aquello, tal cosa y aquello. Entonces, si ok, ustedes no tienen en cuenta esas recomendaciones, le puede pasar esto. Entonces, por eso ok. pensé que era el mismo No, libro y quería salir de sí, la duda. son dos diferentes, así que Entonces, no he eh, leído el otro libro. ajá, ok. Bueno, para cerrar quiero hacer dos cosas. La primera, más que todo rápido, yo les dije a ustedes que les iba a decir algo de este asunto del género literario de los evangelios, porque simplemente como para mencionarlo, porque quiero que terminemos con lo que Enid mencionó, que quiere que terminemos con Habacuc, entonces vamos a terminar con Habacuc, pero le voy a mencionar algo de este asunto de eh, el género del evangelio, que me parece como bueno tocarlo. Solamente lo vamos a mirar así como rápido porque me parece interesante, porque se menciona como el género del evangelio como algo aparte, ¿cierto? El género de los evangelios. Dice que los evangelios son similares a las biografías antiguas y estaban relacionadas con lo siguiente, pero cuando hablamos de los evangelios estamos hablando de un género en general que es narrativo, pero aún siendo un género narrativo que es como el común denominador en la Biblia, este género narrativo, hay particularidades que tiene. El Evangelios es biografía, pero algo que encontré el año pasado cuando estaba dando Evangelios, me pareció muy interesante ver que se habla no solo de que es un género que es biográfico, sino que es biografía antigua. Cuando hablamos de género de biografía, simplemente estamos diciendo que en medio de la narración hay un género, un subgénero, que es una biografía porque está contando eventos de la vida de una persona. En este caso, los evangelios están contando la biografía de la vida de Jesús desde perspectivas diferentes, cuatro perspectivas diferentes, pero están haciendo referencia a una sola persona. Pero me llamó mucho la atención porque decía que las biografías antiguas no se preocupan por dar un relato psicológico profundo, sino, bueno, la vida pública de una persona, cómo la vida de una persona demostró creencias, carácter y comportamientos admirables. Y en esto se centra el asunto con el tema de Jesús, ¿cierto? Y proporcionando un ejemplo para los demás. Entonces me pareció muy interesante cuando estaba leyendo esto porque precisamente eso es lo que pasa con Jesús en los evangelios. Los evangelios se centran en la biografía de Jesús, pero lo muestran como una persona que demostró creencias claras, carácter, comportamientos admirables y que de alguna manera se vuelven un ejemplo para los demás, ¿cierto? Eso muestran los evangelios de Jesús. Entonces, cuando hablamos del evangelio como género literario, lo que estamos diciendo es
que debido a la singularidad de la vida y muerte de Jesús, el género de la biografía antigua se modifica en algunos aspectos, por lo que se podría argumentar que el Evangelio debería ser su propio género. Por eso se habla como si el Evangelio fuera un género aparte, pero de alguna manera también tiene narración, ¿cierto? Entonces nos da la explicación y nos dice que tienen un interés desproporcionado en la muerte del protagonista. En este caso, ustedes se dan cuenta que en todos los evangelios se narra la muerte de Jesús y por lo menos en Marcos los últimos capítulos están dedicados a la pasión de Cristo, como nosotros le decimos, ¿cierto? Lo que llamamos la narrativa de la pasión, que era lo que les acabo de mencionar. Y un evangelio podría llamarse una biografía o una biografía antigua con una escena de muerte extendida o algo completamente nuevo, un evangelio. Entonces, en eso se centran los evangelios, en la explicación de la muerte de Jesús en los evangelios es bien importante porque de alguna manera eso es lo que nos está diciendo que esa muerte de Jesús tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, con la encarnación de Jesús, pero también eso es lo que da paso a que el Señor ascienda y posterior nosotros estemos esperando una segunda venida. Entonces me llamó eso la atención, que este género de la biografía antigua le da como un especial énfasis al tema de la narrativa de la pasión de Jesús y realmente esto pasa en los evangelios, ¿cierto? Y bueno, ya esto no lo vamos a mencionar, pero quería mencionarles eso. Este tema acerca de la biografía antigua me pareció bien interesante y por eso se habla de que los evangelios actúan como un género diferente o como un género aparte. No deja de ser narración, no deja de ser biografía, pero se habla de los evangelios como si fuera un género literario aparte, precisamente por las particularidades que tiene. Entonces, simplemente les quería como mencionar eso. Entonces, eso los invito. Si tienen dispositivos electrónicos, por favor, busquen la nueva traducción viviente, el libro de Habacuc. Lo vamos a leer rapidito y vamos como a señalar algunas cositas y ya con esto cerramos para ya terminar ahorita. Entonces nos vamos a ubicar en Habacuc, capítulo 1. Entonces, para que terminemos hablando de Habacuc y bueno, haciendo como, ¿verdad que yo le había dicho a Enid eso? Que en algún momento íbamos a hablar de eso y a mí se me había olvidado, ya no me recuerda, eso lo dejo pasar. Bueno, básicamente el libro de Habacuc, mientras ustedes lo están buscando, está compuesto por la queja del profeta y la respuesta de Dios. Así se basa el libro, ¿cierto? Esa va a ser como la dinámica del libro de Habacuc. Es un libro muy bonito, a mí me encanta porque yo tengo como un especial interés por estos libros que muestran la personalidad de los profetas como son. Eso me encanta, ¿cierto? Que el profeta no se guarda nada, que si tiene que regarse se riega. Entonces, por alguna razón yo me siento como identificada con eso, ¿cierto? A mí me encanta Jonás precisamente por eso, porque son como ese tipo de personas que, o sea, si hay que pelear con el Señor, peleamos, no, porque precisamente este tipo de interacciones se ven en la Biblia. A veces pensamos como, no, es que, Señor, es que eso es una falta de respeto. No, o sea, nosotros, esa forma de interactuar con el Señor me parece muy bonita y la Biblia la menciona, ¿cierto? Y la menciona con varios profetas, entre ellos Jonás, entre ellos Habacuc, y básicamente Habacuc va a hacer esto, va a ser a mí me encantó cuando lo leía porque yo decía, Habacuc tenía una pelea casada con el Señor. Él sabía que no iba a ganar, pero él tenía su pelea casada con el Señor y él tenía que salir de eso. Entonces vamos a leerlo rápidamente y vamos a ver la dinámica que les digo y pues claramente vamos a cerrar con el capítulo 3. Entonces dice así, yo lo tengo en la nueva traducción viviente porque me parece que es una versión que es bien bonita también y que como que ayuda mucho a entender muchas cosas. Entonces dice así el primer capítulo de Habacuc. Dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. El título que tiene esta nueva traducción viviente es Primera queja de Habacuc. ¿Qué quiere decir? Que no es una sola, hay varias, ¿cierto? Entonces sigue así, queja de Habacuc, respuesta del Señor. La primera queja dice así. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Claro, pero tú no vienes a salvar, ¿cierto? O sea, yo pienso, parece que estuviera viendo a Bakú como la piedra que tiene
se está dirigiendo al Señor, pero, o sea, él está súper indignado. Sigue. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc está hablando básicamente del pueblo de Israel. Entonces, aquí se llega. Vamos a ver la primera respuesta del Señor. Y el Señor le dice, eh, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aún si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios. Interesante la respuesta. Parece que el Señor le echara como más sal a la herida de Habacuc. Le dice, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan contra el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fuera arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un dios. Entonces, Habacuc se empieza a quejar y es interesante cómo va cambiando Habacuc de parecer en el correr de los capítulos. Entonces, Habacuc se empieza a quejar y parece que el Señor le echara más. Él se está quejando del pueblo, pero el Señor le dice como amigo, o sea, lamento que estés bravo, pero la cosa va a empeorar, no va a mejorar. Entonces, ya empezaste, ahora te aguantas el talganazo. ¿Listo? Segunda queja de Habacuc. Oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. ¿Cierto? Me impresiona eso ahí porque él le dice como, bueno, yo te estoy poniendo la queja y tú encima nos bajes como, como dicen por ahí, al caído caerle. Entonces, oh Señor, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente muerta que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tiene quien la guíe? Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos. Exclamarán, permitirás que se salgan con la suya para siempre, tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas. Interesante porque Habacuc comienza la queja por el pueblo, pero cuando el Señor le habla de los babilonios, parece que Habacuc se enciende más. Capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2, deme un segundito aquí, capítulo 2. Entonces, sigue la segunda queja de Habacuc. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. ¿Cierto? Él arremete, pero él está esperando que el Señor le responda. O sea, él no está esperando que el Señor se quede callado. Respuesta de Habacuc, respuesta del Señor a la segunda queja de Habacuc. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca estarán tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos.
En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera? Ladrones, ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverá en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente, te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinato por toda la tierra y llenaste a los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor que los ejércitos celestiales, que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio de Dios y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda tierra guarde silencio delante de él. Terminamos el capítulo 2 y es bien interesante porque pareciera que el Señor sabe que Habacuc está súper enojado, pero ahora sí pareciera que le da la respuesta que él quiere. Aquí en el capítulo 3 es donde creo que el Señor como que cacheteó a Habacuc tanto que ya él termina reconociendo algo, pero en estos dos primeros capítulos esa es la dinámica. Habacuc se queja, el Señor le responde que la primera respuesta parece que le echara más sal a la herida, que Habacuc responde y que su segunda queja es peor que la primera porque ahora la segunda queja, primero se queja por el pueblo por lo que está pasando. El Señor le dice, bueno, entonces yo voy a mandar a alguien. Entonces cuando el Señor manda a alguien, ahora Habacuc le dice, Señor, y entonces, o sea, ahora el remedio es peor que la enfermedad. Y finalmente, la segunda respuesta del Señor, el Señor le dice lo que va a pasar con los babilonios que van a arremeter eh, contra... eh, contra el pueblo. Y terminamos con la oración de Habacuc. Apenas termine, Paula, te doy Entonces, es muy interesante y me encanta esta oración porque en el contexto en el que viene, o sea, Habacuc queda como una cucaracha. Literalmente pareciera que fuera eso. ¿Por qué? Porque él viene como con esa furia delante del Señor y tan bello el Señor lo baja, pero llega un momento en que el Señor como dice, bueno, está bien que te descargues, pero tú sabes que va a terminar pasando. Esa es la oración al final y dice así. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Creo que la forma, y por eso yo les decía, a veces cuando leemos la Biblia de forma tan plana, nos perdemos de tantas cosas, porque en esta oración, o sea, Habacuc, la forma en que está escrita es ver definitivamente cómo él reconoce que Dios es Dios. Dice así. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos.
En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Después que Habacuc le pega semejante como sacudida al Señor, ahora dice como, Señor, o sea, tienes razón, en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su impotente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Uy, él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estaba disgustado con ello? No. Enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo, cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido y a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque, me fascina el cierre, aunque las higueras no florezcan, y no hayan uvas en las vides, aún se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. O sea, ese cierre, ¿para qué más? ¿Cierto? Me encanta esa forma porque ya Habacuc dice como, o sea, no es más de aquí, es reconocer quién es el Señor. Y eso es lo que él termina haciendo. Después que le arma su alaraca al Señor, que lo coge, que se queja, y el Señor parece que como que lo dejara ahí, como que le dice, bueno, riégate que finalmente yo sé que va a terminar pasando. Y esta oración es eso. Habacuc reconoce que a pesar de todo, a pesar de que vea la cosa negra, de que él está bravo con el pueblo, pero que es su pueblo y que él siente que el Señor como que va a arremeter contra Israel, en la segunda respuesta el Señor le dice, mira, es que yo estoy como de alguna manera ajustando a Israel, pero los que arremeten contra Israel no se van a quedar sin castigo. Entonces, bien interesante la respuesta del Señor, porque el Señor usa a los babilonios para darles una lección a Israel, pero a los babilonios no les va a dejar pasar que se metan con su pueblo. Entonces, eso al final lo entiende Habacuc y ahí es cuando dice, Señor, como me rindo, ¿cierto? Me rindo, Señor, porque finalmente tú haces eso. Y eso es lo que relata la última parte, cuando dice, aunque las higueras no florezcan, Señor, aunque todo esté en la inmunda como lo estoy viendo aquí, finalmente tú eres Dios, ¿cierto? Y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, aunque los campos queden vacíos y no de frutos, aunque los rebaños mueran en los campos
y los establos estén vacíos, aún así. Cierto, aún así, la consecuencia de lo que él está diciendo, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. A pesar de todo lo que estoy viendo y como lo estoy viendo, tú eres Dios, ¿cierto? Eso es lo que Habacuc está reconociendo. No quiere decir que Habacuc está ignorando el panorama, porque de hecho la razón de por qué no lo ignora es porque él se queja. O sea, él no está ignorando eso. O sea, la queja de él, uno la lee y uno dice, o sea, este man, ¿cómo se atreve a hablarle así al Señor? Sí, le habla así al Señor, pero finalmente entiende quién es Dios. Y cuando entiende eso, se rinde. Y creo que es lo que pasa finalmente, ¿cierto? Cuando uno entiende quién es Dios, no queda otra opción más que rendirse ante Él. Reconocer que Él es el Dios de nuestra salvación. Que aún así, yo me gozaré y me alegraré en el Señor porque Él es Dios. Entonces, esto es lo que pasa con Habacuc, esto es lo que pasa con el profeta, esto es lo que pasa con su queja, y esto es lo que pasa con la respuesta del Señor. El Señor siempre hace, creo que uno termine reconociendo, y lo más bonito que me parece por lo menos con esto, es que el Señor no le dice como tú no tienes derecho a quejarte, tú no tienes, no, el Señor lo deja. Y después que lo deja como, bueno, ahora sí, ya yo voy a dejar que tú mismo llegues a la conclusión y eso es lo que pasa en la oración del capítulo 3. Entonces, gracias, Enid, por hacernos terminar con este libro tan bonito y ver cómo Dios siempre hace que uno reconozca que el Señor a veces no tiene que hacer nada. Él simplemente como que lo lleva a uno y como al final lo deja como, bueno, ya hiciste tu berrinche, listo. Está bien que lo hayas hecho, pero al final sé que vas a terminar reconociendo porque tú mismo te vas a dar cuenta de lo que hiciste. Entonces, era como eso. Bueno, Paola, y oramos a que cerremos para que Yo ustedes se quiero vayan a descansar. Bueno, yo leyendo este libro, porque sí lo leí, eh, me ponía a pensar que es como si estuviéramos, o sea, eso se puede acomodar al tiempo actual de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Perdonen la redundancia. ¿Por qué? Porque en esos momentos hay muchas personas que se hacen el mismo cuestionamiento por todo lo que está pasando. Todos los días vemos Ujú, noticias que mataron allí, mataron allá, que secuestraron, que los impuestos, que el presidente hace de las suyas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces muchas personas se cuestionan, pero si existe Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué a mi familiar lo mataron? ¿Por qué a mi mamá se enfermó de tal manera si ella iba a la iglesia? Bueno, son muchos cuestionamientos que se hace la gente diariamente, pero lo que nos pasa es que actuamos por dos cosas, o por ignorancia o porque nos da como a veces la enfermedad de la mala memoria, y también la ignorancia es porque no leemos, no, no, ujú, no, no aprovechamos la Biblia, que es un libro que nos edifica, que nos fortalece, que nos llena de esperanza, que es donde Dios nos está diciendo tranquilos, porque muchos pasajes dicen que la tierra tiemble, aunque ujú, pasen muchas cosas en esta tierra, yo estoy con ustedes, nunca los ujú, voy a abandonar, siempre voy a estar con ustedes. Y creo que una de las respuestas a eso también es en Isaías 54, 7, 8, que dice, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor. Entonces lo que estamos hablando, a nosotros nos pueden, o sea, todos los días prendemos el noticiero o, no o nada más aquí en el mismo espacio donde uno vive que pasan ciertas cosas, siempre yo me fortalezco en esa palabra porque digo, a pesar que pasen muchas cosas, que le pasen muchas cosas a uno,
Dios está ahí dispuesto y no quiere Ujú, decir que porque le pase esas cosas malas, quiere decir que toda la vida le vaya a pasar lo mismo. exacto. En un momento Dios será tan misericordioso y es como, por eso es que también pienso yo que creó el arco iris. Esa es una expresión también de Dios, que es decir, después de la tormenta, como dicen Ujú, popularmente, viene la calma y viene otro panorama diferente. Entonces, eso es para mí, desde el momento en que empecé a conocer a Dios, por más dificultades que he tenido y que estaba a punto de estar de fallecida, de fallecer, pero llega un momento en que siempre viene la palabra de Dios y me fortalece y me hace qué recordar bueno. que Dios nunca, nunca va a permitir que yo me vaya al abismo, porque yo le digo a Dios, si yo soy hija tuya y yo quiero y confío en tus promesas, ¿por qué por qué voy a desfallecer si yo sé que de pronto, un ejemplo, no puede estar pasando por una crisis económica muy fuerte, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser para siempre, siempre, como dicen también popularmente, Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, Ok, pero entonces es como si también en esta parte de Habacuc es como si se le olvidara las promesas que Dios tiene para uno y le está haciendo un reclamo y como que después le vuelve la memoria y como que dice, oh, mira, Dios es grande, poderoso, fuerte y no me lo va a dejar vencer y así pase lo que pase, la situación que esté pasando allá con los babilonios, pero él mismo le está contestando que que esas cosas es, digámoslo así, necesario que acontezcan porque como siempre Dios tiene un propósito para ello. Y es como una manera también de llamarle la atención y como de también invitarlos pues no siempre las cosas van a ser fáciles, ¿cierto? Sino que van a ser, a veces es necesario que pasemos por di- ciertas tormentas para nosotros volvernos más fuertes y para creer y para tener más fe en Dios. gracias, Paola. Pues creo que parte de lo que a mí me muestra el libro es que también es válida la queja de Habacuc, y que el Señor como que no le hace ningún reproche, simplemente les responde. Pero esa respuesta del Señor hace que él se dé cuenta, finalmente termine dándose cuenta quién es Dios. Y yo no sé propiamente si Habacuc está desconociendo todo lo que el Señor ha hecho antes. Creo que él está dolido por el pueblo de Israel en ese momento y él está expresando lo que está pasando en ese momento por el pueblo y creo que por eso el dolor que siente. Pero como que el Señor de alguna manera también les recuerda como, mira, o sea, también han sido por varias cosas, ¿cierto? No ha sido porque Israel ha sido una santa paloma, tampoco. Interesante que cuando el Señor arremete contra el pueblo, entonces Habacuc también se enoja, entonces se enoja porque sí, se enoja porque no. Pero al final el Señor termina como diciéndole, mira, yo entiendo, es como lo que yo sí, o como la percepción que me da el texto, como, mira, yo entiendo, eh, está bien que lo hagas, pero finalmente tienes que reconocer y el Señor no le dice nada, simplemente el Señor le responde y Habacuc termina reconociendo quién es Dios. Enit, ahorita abriste el micrófono, no sé si querías decir algo. Ya para concluir, Ujú, saqué pues prácticamente unas pequeñas conclusiones y es que a ujú, mí el libro de Habacuc me deja unas enseñanzas y lo primero es que Dios está obrando aunque nosotros no lo veamos. Él usa ujú, exacto. las cosas que quizás para nosotros son como locas y como de Sí, pronto como total. el Señor quería usar o usó el pueblo ¿cómo se llama? Los babilonios. De Babilonia para darles una lección a los israelitas y pues son como el mismo Habacuc decía, Señor, ¿cómo los vas a usar a ellos que son más pecadores que nosotros? O sea, Sí, por favor. exacto. Pero Dios, la justicia de Dios
la injusticia de Dios no dura para siempre, o la injusticia mejor, porque Dios no es injusto, es Sí, justo. exactamente, La exacto, sí. injusticia no dura para siempre. Debemos vivir confiando en Dios, incluso aun cuando no entendamos el proceso. Y la fe verdadera Exacto. se mantiene firme en tiempos de crisis. Y Así es. para finalizar, ya recontrafinalizar, tenemos que recordar que Dios tiene el control de nuestras vidas, ya como para traerlo Sí. a nuestro contexto, a nuestra vida. Yo sentía, este libro a mí me produce unas emociones A mí me increíbles. Yo, encanta, sí, sí. Señor, tú eres tan bueno y relata lo que estamos hablando. Debemos presentarle a Dios nuestras preguntas sin miedo, porque es que Dios es un Dios, aunque no lo vemos, es tan perfecto, pero también tan sensible a Ujú. nuestro dolor y a nuestro sentir, que si yo, mire, yo lo hago todos los días, yo me subo en esa moto y yo cojo vías hacia Cibate y es una montaña, montaña, montaña por acá, montaña por allá. Y yo hablo con Dios y yo le digo, Padre, mira lo que me pasó, Señor, ¿tú qué piensas acerca de esto? Padre, pero es que mira que ya llevo varios días con este mismo problema, Señor, ¿hasta cuándo yo tengo que aguantar esto? Y Sí, yo por eso me identifico tanto con este libro y me parece tan lindo y pienso que al Señor hay que presentarle todo lo que nosotros hagamos, sentimos, pensamos sin tener ujú, el miedo de que, o a veces creemos, no, es que Señor, tú ya lo sabes. No, es sí, necesario díselo. entablar esa conversación para la Ujú. comunicación. Y debemos confiar y debemos recordar que Dios tiene el control sobre todo y de mantener el gozo y la fidelidad en Amén, medio de los tiempos difíciles. Que amén. aunque Así es. era no florezca ni en las vides haya Ajá, o sea, frutos, yo me gozo en el Señor. Yo le he dicho amén. muchas Así veces, es. Padre, aunque la situación económica esté difícil, aunque haya pasado esto, aunque mis hijos estén de esta manera, aunque, ¿sabes qué aprendí este fin de semana? Que yo no tengo el control de nada, que Uf, no tengo el control absolutamente de nada y cuando yo le así. suelto el control a Dios, le digo, Señor, eres soberano, eres suficiente y todo lo que tú quieras para mi vida lo aceptaré, aun cuando Amén. sea difícil y cuando mis Sí, 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 sentidos no sí. lo alcancen a entender. Pero sí, yo pienso que eso es lo más hermoso que podemos, bueno, que toda la clase ha sido linda, pero esto es hermoso para quedarnos con esta partecita. Yo creo que cada uno de nosotros nos quedamos con esta parte importante de lo hermoso que es Dios en nuestra vida y de lo que hace. Gracias, Enid. Y mire, algo, pues como para cerrar con eso, yo creo que a veces nosotros nos cohibimos de decirle tantas cosas al Señor. Porque como, o sea, nos quisiera como, ay, Señor, es que eso es una falta de respeto que yo te diga eso. Miren, yo parto del hecho de que si el Señor conoce lo que estoy pensando, ya sabe que es lo que estoy pensando, y pues si ya lo sabe, ya te lo voy a decir. Entonces, o sea, ya que, como que más, ¿cierto? Y precisamente creo que este modelo de libros o este modelo de profetas como Habacuc, como Jonás, nos muestran que no está mal acercarse al Señor con lo que, o sea, yo he tenido muchas peleas con el Señor, como Señor, bueno, y entonces, o sea, ¿cuál es la vuelta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Hasta dónde crees que me vas a llevar con esto? O sea, ¿tú qué estás pensando? ¿Que yo soy qué? ¿Que yo que aguanto qué? ¿Cierto? Pero es bonito también como ver cómo el Señor lo deja a uno que haga sus pataletas y el Señor al final le dice como, yo te entiendo, ¿cierto? Yo te entiendo y está bien, pero finalmente vas a terminar reconociendo que yo soy Dios y que yo no me aparto de ti, que yo estoy contigo y que yo tengo el control de todo lo que te pasa. Entonces, en este caso, Habacuc termina reconociendo que el Señor tiene el control, aún de los babilonios, aún de lo que está pasando con el pueblo de Israel, de todo, y que Él no tiene el control de nada. Entonces, es eso, ¿cierto? Y otra, con Habacuc es igual que con todos los libros de la Biblia, cómo hacemos interpretación bíblica. La palabra es viva y eficaz y la palabra nos permite como traerla y contextualizarla hoy. ¿Cierto? Por eso hacemos interpretación bíblica, por eso cruzamos esos puentes, por eso hacemos ese tipo de cosas, porque eso finalmente nos muestra que la palabra se me fue la palabra, es pertinente hoy, ¿cierto? Si la palabra no fuera pertinente hoy, ni ustedes estuvieran aquí, ni hubiesen aguantado tanta cosa, ni hubiesen pasado tanta cosa por terminar, ni yo hubiese estudiado teología, ni yo les estuviera enseñando a ustedes. Entonces, la palabra de Dios es pertinente aún para nosotros hoy. Entonces, gracias, Enid. Bueno, vamos a orar y ya con esto cerramos. Supuestamente yo iba a terminar más temprano, pero bueno, creo que valió la pena darnos el tiempo de reflexionar, de hablar
este, también creo que de escuchar al Señor con este libro al final. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has acompañado y seguirás con nosotros de aquí en adelante. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo pertinente a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque a pesar de los tantos procesos y de las tantas cosas que pasan, Señor, tú nos permites reconocer que tú sigues siendo Dios y que eso nunca va a cambiar. Gracias, Señor, de verdad, gracias, porque vale la pena, Señor, cualquier cosa que vivamos que nos acerque a ti, a tu presencia, a tu rostro, a entender que tú nos acompañas, a entender que tú sigues con nosotros, a entender que tú guardas nuestras vidas, que guardas nuestros corazones y que aún en medio de los desiertos más crueles que podamos ver, eh, alegrarnos en ti y no es como alegrarme de estoy pensando, Señor, que no está pasando nada. No, Señor, es teniendo claro que en medio de la situación tú estás presente y por eso me gozo en que tú eres el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, de verdad, por escuchar tu palabra tan viva y tan fuerte y por escucharla tan pertinente a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por terminar el curso. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, de muchos inconvenientes, de cansancio, de tantas cosas, Señor, terminamos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, que les des feliz descanso, que tú sigas acompañando en cada situación que hay, Señor. Que tú sigas obrando, Señor, y que aunque a veces sintamos que no te vemos, tener presente que tú estás caminando con nosotros. Gracias, Señor, que creo que por todo lo que hemos hablado, finalmente lo mejor ha sido conocerte, lo mejor ha sido saber que existes y lo mejor ha sido saber que estás con nosotros. Gracias por todos los regalos que nos das. Gracias, Señor, porque en situaciones cuando estamos bien, también nos permites reconocer que tú estás con nosotros ahí, porque son bendiciones que vienen de parte de ti, que no son cosas que hemos logrado porque sí, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, porque creo que si todos vemos el camino recorrido, nos damos cuenta de que todas las cosas que hemos logrado las hemos hecho porque tú has caminado con nosotros. Gracias de verdad, Señor, porque a pesar de nuestras peleas contigo, a pesar, Señor, de tantas cosas, tú sigues teniendo misericordia de nosotros y nos sigues mostrando, Señor, que tus promesas se cumplen en nuestras vidas y que tus promesas se cumplen con tu pueblo, que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias por conocerte. Muchas gracias, Señor, por acompañar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y honramos tu nombre porque eres bueno, Señor. Creo que hoy podemos decir que ha sido bueno en gran manera. Gracias, Señor. Muchas gracias. Permíteles descansar, bueno, culminar los que están culminando, los que ya culminaron. eh, Descansar y saber que lo lograron porque tú estuviste en medio de todo este proceso. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Chicos, feliz noche para todos. Descansen. Bueno, yo esta semana ya si Dios quiere termino notas. Entonces ya espero a más tardar el viernes ya como montarles todo y ya ustedes como que se darán cuenta de las notas y eso. Yo no creo que ninguno en este curso realmente se quede porque hasta ahorita todos han trabajado todo. A mí me falta calificar el último informe y esta tarea. Entonces, yo creo que ya el viernes, si Dios quiere, ya ustedes van a tener sus notas. De verdad fue un gusto poder compartir con ustedes este curso. A pesar de las muchas cosas, terminamos. Entonces, que el Señor les bendiga. Espero que nos podamos de pronto ver en el camino y si no nos vemos bueno, sigan adelante, no eh, desistan, no desistan. En el camino van a seguir pasando cosas, pero confíen en que Dios va a estar con ustedes en este proceso y que tomaron una buena decisión de verdad en prepararse para servirle a Él. Se los digo por experiencia propia, con todo lo que esto puede traer, vale la pena prepararse para servirle al Señor. Que el Señor les bendiga. Feliz noche para todos.
Gracias, Gracias, profe. profe. Bendiciones. Chao, Bendiciones. Bendiciones, Hasta Dios chao, profe. luego. bendiga, chao, profesora, Compañeros. chao, chao, feliz compañeros, noche. gracias. Chao, 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 Bien. chao, 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 profe, chao, que Dios chao, los chao, bendiga, chao. que descansen, que tengan una noche linda. Gracias. Igual ustedes descansen, que te vaya muy bien en tu viaje, Nid, disfrútalo muchísimo. Buen ejemplo. Chao, 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 Gracias, chao. picantes. Chaito, chaito, chaito. Bueno, chaito. Paola, ¿me esperas un momentico? Y Adrual también me espera un segundito, por favor. Entonces, Ah, Pastora Rocha. Adrual, un favor. Bueno, no te había respondido el correo porque había estado bastante embolatadita, entonces, pero lo que te hace falta, mándamelo al correo. Entiendo que tú me habías colocado que te hacía falta lo de una participación en el foro, pero entendí que no te hacía falta ninguna tarea de como de las grandecitas. Entonces, como no es ninguna No, no tarea sé. de las grandes, exactamente, no es ninguna de las tareas de las grandecitas. Entonces, como no es ninguna tarea, montaste los informes de lectura, tú montaste los mapas y ya como esta última. Entonces, como no es ninguno de los informes de lectura, ni es ninguna de las tareas como grandes, entonces mándamela al correo. ¿Listo? A mi correo, al de Yespitia, lo que me anotaste en el WhatsApp que te hace falta, mándamelo al correo. ¿Listo? ¿Es que es el correo, profe? Espérate, y te lo anoto aquí para que no lo vayas. Está en el sílabo. Es iespitia@unisbc.edu.co. Ese es el correo. Ahí está en el sílabo, entonces. Bueno, espérate un ¿El momentico y sílabo? te lo anoto aquí. No lo busqué. Ya aquí te lo estoy anotando. Bueno, sí, era solo lo del foro 6 y ya. Sí, está ahí en la plataforma. iespitia@unisbc.edu.co. Sí, ahí te lo mandé al chat de Zoom. Listo, entonces cópialo y lo pegas. Ya lo Listo. Chao, Adrual, feliz noche. Paola, chao, Feliz profe. descanso. Chao, chao. Chao. Bueno, Paola, dame un segundito, Paola, y yo.